Alberto Cardemil Herrera nace el 1 de noviembre de 1945 en Chimbarongo. Una vez terminados sus estudios en el Instituto San Martín de Curicó, ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde se titula de abogado a fines de los años 60. Comienza su carrera profesional en las ciudades de Curicó, Talca y Santiago, y se desempeña además como asesor de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Productores Agrícolas. Vinculado siempre al sector agrícola, en 1976 es designado asesor del Ministerio de Agricultura y es además vicepresidente de la Corporación Privada de Desarrollo de Curicó durante el período de 1978 a 1983. Ese año asume como vicepresidente ejecutivo del INDAP y en 1984 es nombrado subsecretario del Interior. Paralelamente, continuó ampliando sus conocimientos con estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Chile y en la Universidad de Salamanca, España. Sus actividades políticas comienzan en el Partido de Renovación Nacional en 1989 y es elegido diputado para el período 1994-1998. En 1999 asume como presidente de Renovación Nacional, dirigiendo a la colectividad en las elecciones presidenciales del año 1999 y en las municipales del 2000. En diciembre de 2001 fue reelecto diputado por el distrito número 22, correspondiente a la comuna de Santiago, cargo que combina con sus actividades de agricultor y hombre de rodeo. Alberto, un gusto tenerte en nuestro programa Cita con la Historia. Tú eres abogado, político, pero más que nada guaso, ¿eh? Sí. ¿Con cuál de estos oficios o profesiones tú te sientes más identificado? Uno no se puede desdoblar, pues la vida la va haciendo a medida que transcurre el camino. Son todas facetas, formas, que yo creo que de alguna forma van una influyendo en la otra. Te van constituyendo una personalidad. Yo creo que el campo es muy formador. Aprende a dar paciencia, calma. No se puede sembrar en verano, no se puede cosechar en invierno. Los árboles, los animales tienen un ciclo y es importante respetarlo. Ayuda a ejercitar la paciencia, la calma, el sentido de comunidad, el sentido de destino. De alguna manera, tú que eres historiadora, yo creo que la gente que piensa como agricultor tiene más sentido histórico que las demás actividades. Tú estudiaste leyes en la Católica, sí. Te recibiste por allá por el año 69. Así es. ¿Era el curso de Jaime Guzmán? Sí, era un buen curso. Dicen que es el mejor curso que ha pasado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Bueno, estás tú también. No, yo era admirador de mucha gente ahí muy inteligente, muy amigo. Desde luego Jaime era una persona sumamente inteligente. Era compañero de Jovino Novoa y de Gonzalo Ibáñez, de algunos abogados muy destacados como José Joaquín Ugarte, que fue el premio de mi generación. Era un curso muy entretenido, nos tocó vivir la agonía de esa república, los últimos años de Frei y de Allende. Era una demolición institucional sistemática, un desorden sistemático de los sentidos sociales, y eso nos dio como una preocupación por las cosas políticas, por las cosas sociales, que quizás de otra forma no habríamos tenido. Pero tú no entraste inmediatamente a la política cuando vino el 11 de septiembre y el gobierno militar. Tú entraste en la década del 80, más bien a ser una figura pública. ¿Por qué no te involucraste inmediatamente? Yo era muy escéptico del rol que podían cumplir los partidos políticos. Yo creía que ya la demolición institucional había tocado fondo, que estaba todo desbordado, que lo único que era capaz de salvar algún fundamento del país era una intervención militar muy a fondo. Yo tenía una posición bastante nacionalista y bastante corporativista. ¿Fuiste Patria y Libertad?
No, ¿no? no fui. En general he sido siempre muy poco de capilla, muy poco de partidos muy rígidos, muy poco de ese tipo de cosas en lo religioso y en lo político. He tratado de tener un pensamiento lo más libre que he podido, dentro de lo que las cosas son posibles, de que las circunstancias lo hacen posible. Pero en general yo creí, y creo que tenía razón, que la crisis que culminó el 73 no tenía arreglo por la vía política partidista, democracia parlamentaria común y corriente. ¿Llegaste a la política pública, digamos, cuándo y cómo? Cuando era muy joven, era abogado joven todavía, vi el 11 de septiembre, era un abogado provinciano, muy dedicado a mis cosas, a la agricultura, había trabajado mucho con los gremios. ¿Naciste en Chimbarongo? Sí, claro. Yo nací en Colchagua. Ejercía mi profesión allá, tenía algunas actividades agrícolas allá, en Colchagua y Curicó. Y estaba bastante lejano de la política, me parecía que veía de lejos lo que estaba haciendo el gobierno militar, interesado en las primeras reformas estructurales, en las grandes modernizaciones. Todo eso era un entusiasta partidario, mirándolas de lejos, nunca como protagonista, como testigo tal vez. Y habíamos puesto en marcha en Curicó una experiencia muy interesante que dura hasta ahora, que se llamó la Corpride, Corporación Privada de Desarrollo Curicó, que era bastante adelantada a la época, que era la idea de organizar el esfuerzo privado para ir haciendo las tareas subsidiarias de ayuda al Estado, de las labores de que el Estado se estaba desprendiendo en materia de educación, asistencia técnica, capacitación, en cultura, en agricultura, etc. Y esa fue una experiencia muy exitosa, la de la Corte, muy seguida después por la Corporación del Biobío y por otros lados. En otras regiones. Fue una época muy rica, como una colaboración no política. Y el presidente Pinochet, un día de manera completamente sorpresiva, en una exposición agropecuaria en Talca, en una FITAL de Talca, me pidió, como pedía el general Pinochet, me llamó para decirme que me había nombrado vicepresidente de INDAP. ¿Pero tú no lo conocías? No lo había visto nunca. Esbocé algunas tímidas protestas, que yo creo que ni la oyó, y así fui a dar a Santiago, con gran reclamo de mi mujer y de mis hijos, porque significaba cambiar de vida, de manera además muy austera, con muy pocos medios, con una complicación de vida bastante aguda. Ahí hicimos una tarea muy importante, me correspondió conocer a Jorge Prado, que fue un gran ministro de Agricultura. Hicimos una verdadera revolución en el mundo campesino, en el mundo rural, con una idea también revolucionaria que fue unir el crédito que tradicionalmente daba INDAP con la asistencia técnica, de manera que fuera saliendo gente y la pudiera tomar el sistema crediticio normal. Hicimos los problemas, de la reforma agraria, justamente la falta de capacitación y de desarrollo técnico. Así es. Yo creo que es el trabajo público más bonito que he tenido en mi vida. Conocí Chile completo, teníamos actividades desde el extremo norte al extremo sur, en los pueblos más perdidos siempre hay algo de INDAP. Fue un trabajo muy bonito, muy gratificante, creo que ayudamos mucho y le cambiamos la cara, no sé si 100%, pero en un porcentaje más o menos apreciable a mucha gente. Pero ya en el año 84, en la década del 80, tú entraste ahí a ser subsecretario del Interior, que es algo bastante más duro que estar dedicado al INDAP. Tal vez una historia poco conocida, una petite histoire nomás, ¿no? No es muy importante, pero en fin. Yo había conocido a Jarpa y había tenido una gran admiración por él en la década de los 70. Incluso Jarpa me pidió, siendo muy joven, que fuera candidato a diputado por Curicó.
lo que yo no acepté por esta reticencia mía respecto a los políticos. Le dije, mire, los partidos no van a hacer nada, ¿por qué me está pidiendo esto? Si esto va a durar muy poco, si esto va a durar muy poco tiempo. Bueno, me dijo, pero hay que hacerlo, en fin. Y lo dejé de ver. Pero después, el año 80, a partir del 80, 82, la cosa estaba bastante complicada. Había una constitución que ya estaba rigiendo, por lo tanto había una etapa de transición y una etapa definitiva, que era muy rara. Había como dos constituciones en una, había un itinerario que cumplir, había una gran cerrazón, había como una inquietud entre nos cerramos o nos abrimos, una crisis económica bestial. Entonces la situación era muy complicada, las protestas en auge, una oposición muy dura, muy entregada al combate, incluso armado al sistema. Yo la cosa la veía harto mal. Y cuando a Jarpa lo nombraron embajador en Buenos Aires, yo me acerqué mucho a Jarpa, fui a verlo muchas veces a Buenos Aires. Y algo que las autoridades militares de la época ni siquiera deben saber, empezamos a tener una serie de reuniones políticas muy a fondo en el INDAP, a la que incluso yo invitaba a Jorge Prado y algunos ministros, incluso algunos generales como Bruno Sier, que después fue senador nuestro, Alberto Cup. Empezamos a estudiar con don Sergio qué hacer. Y llegamos a la conclusión que había que tener una gran apertura, o sea, que en esta cuestión había que encontrar un camino de salida. Y yo empecé, dentro de la poca influencia que tenía, a activar esta idea. Con ministros, con amigos, con civiles, con militares. De tal manera que para mí fue muy importante el nombramiento de Jarpa como ministro del Interior. Creo que salvó al régimen, creo que encontró, aun cuando hubo dos Jarpas, uno cuando se topa, ya lo hablaremos, en su primer camino, en su primera idea, ya hay un segundo Jarpa que ya está mucho más complicado. Pero en fin, yo vi ahí que había un camino, y estaba yo muy tranquilo, no muy tranquilo, en mis actividades como en DAP, cuando recibo una llamada rarísima del presidente de la República y me dice, yo lo quiero nombrar subsecretario del Interior. Le dije, presidente, no, me dice, ¿a usted le gusta la política? Bueno, le dije, sí, he sido interesado en la política. Bueno, me dijo, lo voy a nombrar subsecretario del Interior para que apoye toda la gestión de su amigo Sergio Onofre Jarpa. Ahí va a tener ocasión de hacer política porque vienen los tiempos de la política. Año 84. Bueno, le dije, voy a tratar de cumplir lo mejor posible las tareas, por presidente. Entonces, se dio vuelta en esa sala chica que tenía al final. Me dijo, pero eso, lo que le he dicho, me dijo, pero acuérdese que al subsecretario del Interior lo nombra el presidente de la República y que depende del presidente de la República. Sí, le dije, presidente, sí lo tengo muy claro. Bueno, y ahí empezó toda la época tan importante. Tú tenías una imagen en esa época, estoy hablando 84, 85, protestas, problemas en las universidades, una imagen tremendamente dura con la oposición, que no se condecía con lo que ustedes estaban intentando hacer con don Sergio, con Jarpa, que era justamente producir la apertura política. ¿Qué pasaba ahí? ¿Estabas con el problema de que Pinochet, como dicen los guasos, con las riendas? Sí, o sea, a dos riendas, con riendas firmes, ni muy largas ni muy cortas. El subsecretario del Interior es el peor cargo, la subsecretaría del Interior es el peor cargo del mundo, es el resumidero de todo, ¿no? Tú tienes todo ahí, digamos, toda la coordinación, hay que tener sangre
No, sangre caliente, pero ¿sabes? Calma, mucha calma para desempeñar ese puesto. Un cargo muy difícil. Yo siempre llamo a los subsecretarios del Interior cuando los nombran y les digo que los compadezco y nos hemos hecho bien amigos, de varios. De Jorge Burgos, precisamente ahora que está de diputado. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Jarpa llegó, Patricia, con una idea que se había trabajado de antes, que era una reforma de la Constitución muy importante, que significaba la elección del presidente de la República normalmente, adelantar, sin plebiscito, una elección normal, adelantar el Congreso, reconocer los partidos políticos, terminar con el exilio. Entonces, la tarea que hubo que hacer, en primer lugar hubo que echar a andar, y yo era presidente trabajaba exactamente en esa comisión, todas las leyes políticas, la ley del servicio electoral, la ley de partidos políticos, la ley de inscripciones, todas las que tenemos ahora, la ley del Congreso Nacional, que era una actividad tremenda, que la tratábamos de llevar calmada en la forma más técnica posible. Por otra parte está toda la relación con los partidos políticos, que estaba topada exactamente cuando yo llegué, porque con muy mal ojo le habían pedido a Jarpa que para seguir conversando, lo primero era la renuncia del presidente de la República, digamos, entonces era completamente absurdo. Y por otra parte, un topón interno, que fue el que en definitiva fue más duro, ¿no? Porque el presidente Pinochet le bendijo el programa Jarpa. Y a mí me consta que fue así. Le dijo, esta es la salida, vámonos por ahí. Pero usted me convence a la Junta. Usted me convence a la Junta. Entonces las reuniones, al mismo tiempo que Jarpa se estaba reuniendo con la oposición, que se le endurecía, que estábamos echando a andar el trabajo técnico de las leyes políticas, Jarpa tenía su incordio propio con el general Matei, con el almirante Merino y con el general de Carabineros, que era el que más, Mendoza, que era el que más entendía y el que estaba más cerca de este tema. Entonces había que ser muy tranquilo en esta materia, no se podía conceder mucho, no era mi rol por lo demás, pero yo tuve una relación en dos líneas muy buenas. Yo tuve una relación espléndida con el cardenal Fresno y con el obispo Valech. Por eso me dio mucha rabia lo que dijo Lago respecto a las personas que habíamos ido a la misa del cardenal Fresno. Con el cardenal Fresno avanzamos muchísimo, muchas cosas. Y tengo un gran recuerdo de él. Era un hombre muy chileno, un caballero chileno a la antigua, muy guaso. Lo entendíamos muy bien. Y a su vez yo abrí otra cosa que era bien novedosa, que era una especie de reunión con los institutos dedicados a la política. Sobre todo con los DC ahí. Con los DC, que se juntaban, hacíamos un análisis que no era político. Con Benninger debe haber sido. Claro, con Benninger y con Molina. Y con institutos cercanos a la derecha. Porque yo les contaba ahí cómo íbamos avanzando, que me dieran ideas para las leyes políticas, etcétera. Entonces era una cosa complicada. Yo tenía, a pesar de lo que apareciera, tenía una buena relación con la gente que estaba pensando en política. Después, cuando a raíz de la gestión Valdés, porque yo creo que eso tiene un nombre, la gestión de entrar a la oposición, a las reglas del juego, yo te diría, tiene tres momentos. Fue recomendada desde el punto de vista humano por Monseñor Fresno, fue aceptada intelectualmente por Gabriel Valdés y fue gatillada por la visita del Papa. La visita del Papa fue central, fue fundamental. Cuando eso se produce, bueno, ya entramos a una relación mucho más institucional con los partidos. ¿Tú sabes qué es lo que habló Pinochet con el Papa? Nunca he sabido, nunca. Eso es un tema absolutamente, nadie conoce. Nadie lo conoce. Yo tuve una conversación con el Papa, que cuando me recuerdo de ella todavía me tiritan las cañuelas, que fue muy especial, que se la debo a Monseñor Fresno, en VIP
Después del bochorno del Parque Cousiño, del Parque Cousiño le digo yo todavía, soy aficionado a la historia, O'Higgins ya. Pero eso lo regaló la familia Cousiño y así de era haberse seguido llamando. Después de eso, ya antes de tomar el avión a Puerto Montt, venía el Papa en un auto Volvo con don Pancho Fresno rezando el rosario. Y yo estaba ahí muy temprano, a las 7:30 de la mañana. Don Pancho me tomó y me dijo, y le dijo, Santo Padre, el subsecretario que estaba a cargo del viaje. Y yo estaba lúcido, estaba emocionado, pero estaba lúcido. Entonces, le dije, ¿qué usted ha visto santidad? ¿Qué hacemos? Mire, me dice, hay que hacer dos cosas prácticas. Hay que rezar y hay que pensar. Pero no me cabe duda, me dice, que Chile va a lograr encontrar el camino. Por lo que he visto, por lo que he conversado, por lo que por la idea que me he formado, no me cabe, este es un país maravilloso, me dijo, este es un país lleno de riquezas institucionales, personales, y va a encontrar el camino. La salida es la que tienen diseñada, la que tienen estudiada. Bueno, y esa salida pasaba por el plebiscito, y ese año 88, tú sabes, porque te lo han preguntado 1000 veces, que tú te convertiste en el hombre más famoso de Chile. De Chile y en todo el mundo. Esa noche del 5 de octubre, cuando sí, tú con el pañuelo, ¿no es cierto?, estabas... no, pero parece que había nervio o era el calor de las cámaras. ¿Qué pasó verdad esa noche del 5 de octubre? Mira, yo, gracias a Dios, no he sentido nunca esa sensación de miedo, de pavor o de inseguridad respecto a las cosas que hago, sobre todo cuando estoy tranquilo de adentro. Pero pasó lo que tenía que pasar. Mira, que el plebiscito se iba a perder, bueno, a mí se me fue escenificando claramente. ¿Con harto tiempo? Sí, a partir de la franja electoral. Si eso fue decisivo, sí, Patricia. Sí. No, yo te voy a decir por qué fue decisivo, porque en Chile no se movía una mosca. Y la gente obviamente eso lo consideraba, y antes de votar lo pensaba muy bien. Bueno, y a partir de la franja se empezaron a mover todas las moscas. La gente sabía que se podía juntar, que le podían sacar la mugre al gobierno y al general Pinochet y no iba a pasar nada, que estaba dentro de las reglas del juego. Entonces ahí una franja muy bien hecha, muy potente, frente a una franja muy mala nuestra. Bueno, y ahí claramente se empezó a perder la elección. ¿A quién le echa la culpa, tú o el gobierno tuvo alguna responsabilidad en el tema? Hay procesos que no dan más. Sí. O sea, tú eres historiadora, o sea, hay procesos que maduran y que se empiezan a agotar, pero eso no dan más. O sea, ¿estás consciente de eso? Es decir, ¿hasta qué punto ustedes estaban conscientes que con esa franja no llegaban a ninguna parte? Lo que pasa es lo siguiente. O sea, la salida obviamente era el plan Harpa. Esa era la salida, ¿no? Ahora, cerrada esa salida, ¿no?, obviamente había que entrar a cumplir alguna, y el itinerario era lo mejor que había, porque el itinerario a lo menos te aseguraba continuidad. Pues imagínate, si se ganaba el sí, bueno, había que instalar el Congreso, había que tener partidos políticos, no iba a ser un gobierno ya dependiente de la opinión pública, aún ganando el sí. Y ganando el no, bueno, todos teníamos dudas de que se podía crear un vacío de poder. Afortunadamente no se creó, y yo creo que la campaña del sí del no alumbró eso. Alumbró, mire, las alternativas las vamos a manejar. Y la gente lo creyó, y yo creo que lo creyó bien porque lo han cumplido. Respecto al plebiscito, mira, lo que te estoy contando, obviamente el plebiscito se venía perdiendo. Y claramente el día antes, ya son cosas que se puede contar, Arturo Fontaine llegó a mi oficina el día antes del plebiscito a las 6 de la tarde.
Arturo Fonten, hijo. El chico, ya. Arturo Fonten, hijo. Talavera. Talavera. Y me dijo, mira Alberto, el CEP hizo una encuesta. La encuesta no la va a dar. La encuesta está en notaría. Pero yo anoche no he podido dormir en esta cuestión. Este es el resultado de la encuesta. Mira, Patricia, era exactamente el resultado. 43. Y una encuesta tan bien hecha, yo me fui a hablar con Sergio Fernández al tiro. Y le dije, y ahí llegó Hernán Vigi, que venía con un papel igual al mío. Entonces no había duda que Arturo se la había entregado a Hernán Vigi y a mí. Y le dije, mira, Sergio, aquí entramos con Hernán Vigi. Esta encuesta hay. Bueno, me dice Sergio, ¿le informamos o no al presidente? Bueno, qué duda te da. O sea, yo no me quedo sin informarle al presidente. Subió Sergio y le debe haber entregado la encuesta. De tal manera que era bien clarito para dónde venían las cosas. Ahora, mira, el plebiscito mismo, Patricia. Yo estuve encima de la redacción de la ley de elecciones y escrutinio, que es exactamente la misma que tenemos hoy día, y es exactamente la misma que han copiado todos los países que han tenido elecciones limpias en el mundo. Y es una ley que está hecha a prueba de fraude. Es una ley que el escrutinio es público, que el escrutinio del local es público, que después el escrutinio de la gobernación es público, que después el que da el gobierno, digamos, es público y provisorio, y que después lo tiene que calificar el servicio electoral y el tribunal. O sea, es imposible. Pero el problema no era que alguien pensara que iba a haber un fraude, sino de que se atrasó enormemente, digamos, claro, el resultado. Sí, pues yo te voy a decir por qué se atrasó. Si se atrasó 2 horas, efectivamente. Yo te voy a decir por qué se atrasó. No, pero lo primero, vamos despejando temas. Es decir, no, porque lo que se decía era que íbamos a hacer trampa con el plebiscito. Yo quiero decirte que el plebiscito era imposible hacer trampa. Aunque alguien se hubiera tentado a hacer trampa, era imposible hacerlo. En segundo lugar, no era necesario que el subsecretario del Interior diera el resultado. La idea era incluso que lo diera el secretario general de gobierno, que era como un vocero del gobierno. Y yo pedí dar el resultado. Yo lo pedí dar. Porque yo quería tener ese control. Porque en buenas cuentas, Patricia, el plebiscito se ganaba o se perdía, ganaba el sí o el no, cuando el subsecretario del Interior dijera ganó el sí o no ganó el no, o ganó el no. Y yo ese tema, yo preví que iba a ser tremendamente enredado, tremendamente complicado, pero dije yo hice esto y yo soy el responsable y yo pondré la cara. Bueno, y así fue. El plebiscito se demoró, los resultados del plebiscito se demoraron 2 horas. Y se demoraron 2 horas. Pues yo lo estuve a las 12 de la noche, completo. O sea, hubo lentitud en algunas partes, en las gobernaciones. Pero de repente no me fluyó de las gobernaciones. De las gobernaciones, en las regiones se me estancó el flujo de información. Después fluyó normalmente y el plebiscito a las 12 de la noche yo tenía el 80% de las veces. A las 12 de la noche bajó el general Pinochet a mi oficina y me dijo, ¿qué pasó, Alberto? Le dije, presidente, pasó que perdí el plebiscito. Y estos son los resultados. Tuvo una sola reacción, súper tranquilo. Está de moda tirarle piedras al general Pinochet y a decir. Yo no vi nunca a nadie en esa noche con una idea loca, con una idea estúpida, a nadie. Y al general Pinochet lo vi con una calma y una tranquilidad única. Se falsearía la historia si dijera otra cosa. El general Matei dice otra cosa, está no, publicado. El general Matei lo que hizo, a mi juicio, en forma absolutamente estentoria y fue completamente gratuito. Yo te voy a decir por qué. Y así es. Entonces, el general Pinochet se informa del resultado y le digo, presidente, yo voy a ir al Diego Portales a dar los resultados. Me dice, Alberto, espere, porque he citado a los comandantes en jefe, que son mis electores,
Pues, estaba clarito el caballero, me dijo. Soy el candidato de ellos, sujeto a ratificación plebiscitaria. Y por lo tanto, yo le tengo que informar a ellos, primero que nada, y en segundo lugar, tengo que afirmar el curso institucional. Mira, yo me representé todo lo que venía. Podría haberme hecho famoso, a lo mejor puede haber salido a dar la noticia. Como ahora están de moda los buscacámaras, los polillas. En ese tiempo estaban menos de moda. Pero era completamente absurdo hacerlo. Por lo que te digo, entrar a enredar una cuestión en que iba a fijar el rumbo del país para los 20 o 30 años que venían era completamente loco y habría sido una completa irresponsabilidad. De tal manera que yo me quedé con mi carpetita, con el motor andando del auto, en la puerta de la Subsecretaría del Interior, para que me diera la señal el jefe de la Casa Militar y partir a dar los resultados. Por lo tanto, Patricia, cuando el general Matei llegó a La Moneda, no llegó a ver qué había ahí, llegó citado por el presidente de la República para conocer los resultados del plebiscito que él sabía que se había perdido, porque lo sabía que había perdido, y para ratificar el rumbo institucional y para ser informado oficialmente. De tal manera que yo lo entiendo, era entretenido, adelantar una noticia. Lo que siempre me pregunto es con qué finalidad él iba a dejar escrito para la historia. Para ser el primero que era la noticia. No, todos tienen su... Jarpa la había dado en televisión a las 10 y media de la noche. No, pero Jarpa no era ministro del Interior. No, claro que no, No, pero era un personaje. Yo hablé con don Sergio, antes de ir a ese programa me llamó él. Me dijo, Alberto, ¿qué pasó? Le conté exactamente esto que te estoy contando. Eran las 12 de la noche. Le dije, mira, tengo los resultados aquí. El plebiscito se perdió. Yo tengo que informar esto. Están reunidos los comandantes en jefe para conocer los resultados del plebiscito. Oiga, Boñón, me dice, no hay nadie que esté pensando, que estará pensando, huevay. No hay nadie que me imagino que no hay nadie que esté pensando, huevay. Mire, le dije a don Sergio, yo no he visto a nadie, y si hubiera alguien que estuviera diciendo, usted sabe, usted me conoce y sé que yo no la oiría. Sí, me dice. Sergio fue súper claro a ese programa, sí, súper. Sabiendo lo que venía, o sea, y lo que yo me alegro mucho porque creo que además le correspondía ese rol porque era muy importante lo que estaba, él había sido muy importante en lo que estábamos pasando. Tú dices que ya soy está claro, ¿no? Muy claro. Ya. En el fondo el régimen estaba desgastado y simplemente estábamos viviendo la ley, digamos, en todos estos casos. Es decir, no había caso de repuntar. Por lo que tú señalas, el general Pinochet no tuvo ninguna intención de cambiar el curso, digamos, natural de los hechos, aunque es conocido que estaba Santiago con tropas en la calle, y eso... ¿Cómo no está con tropas en la calle? Sí, eran elecciones, con la Fuerza Armada gobernando. Y también que habían... Por supuesto que habían tropas en la calle. Menos mal que habían tropas en la calle, ¿no? Porque fue muy bueno para ese día tener las tropas en la calle. Ahora, bueno, pasó, yo creo que es un hito fundamental, el plebiscito del 88. Yo creo que era... Como recuerdo, tú dices... Sí. Dos cosas. Sí. Fíjate que yo estaba tan tranquilo que cuando todavía vivía, y de repente la veo por ahí, que cuando cuarto para las 2 de la mañana me llegó a poner el maquillaje para dar los resultados, yo sentí que me caía sentí que estaba mojado. Entonces dije, mira, era la niña que me estaba maquillando que estaba llorando. Y me cayeron las lágrimas en la cara. Le dije, quédese tranquila, le dije, si esta cuestión hay que hacerla, como hay que hacerla. Primer recuerdo así subconsciente, cuando doy los resultados siento un estruendo, y yo miré la sala y no había nadie. Y era el comando del no, que estaba a cuadras ahí en la Alameda, que estaban gritando y celebrando.
¿no? Ahí recordé esto que te digo, que en definitiva el plebiscito se ganaba o se perdía cuando el subsecretario de Interior lo daba la cuenta. Claro, oficialmente. Daba la cuenta. ¿Ah? Ahora, daba la cuenta. Ahora, ¿era básico darla lo antes posible? ¿A mí me habría gustado darla antes? Sí. Pero preferí darla a esa hora que al otro día o que a las 3 de la mañana. Afortunadamente todo salió bien. Es decir, tú, para dejarlo claramente en la historia, porque tú eres un actor de esto, un protagonista, ¿no se te dieron instrucciones de parte de la autoridad para que tú retrasaras los resultados del plebiscito con fines desconocidos? Absolutamente no. Ya. No, absolutamente no. Y si así hubiera sido, no le habría hecho caso. Eso tenlo por completa. Si no se podía, además. No. Yo no vi a nadie esa noche con tentaciones o con ideas raras. Nadie. Bueno, pasa el plebiscito, hay que armar la transición. Yo creo que la transición de alguna manera se inicia en el año 88, pero también cuando se pierde... también se puede tomar el acuerdo nacional como un inicio, en el 86. No sé tú, perdón, quizás tú tengas una fecha, pero yo creo que el 88 es como un hito importante. Yo creo que el plebiscito, sí, que la transición empieza tal como te he dicho, a desarrollarse con Jarpa, ministro del Interior. Es un lugar que Jarpa tiene en la historia. Es decir, frente a un resultado tanto positivo como negativo, cuando hay resultados positivos hay aplausos, cuando hay resultados negativos los aplausos no existen. Y de alguna manera Sergio Fernández... La derrota es huérfana. La derrota es huérfana. El triunfo tiene muchos padres. Y bueno, hubo que asumir responsabilidades ahí. ¿Por qué salió Sergio Fernández? Porque el presidente sintió que era... en definitiva, la cabeza de turco, digamos, que había que cortar. Yo creo que alguna vez, fíjate, yo mismo puedo haber provocado eso. A mí no me cupo duda que el equipo político tenía que salir al otro día, por lo que venía. No veía yo ninguna capacidad de entendimiento con una concertación ganadora. Es como elemental, ¿no? Y por lo tanto yo cité a todos los subsecretarios a mi oficina y les pedí la renuncia. Y se la llevé al presidente. Le dije, presidente, aquí está. Y yo creo que usted tiene que hacer un cambio de gabinete radical. Y ahí don Sergio tuvo que... Fernández, digamos. Sí, pero ahí vino. A mí me llamó la atención en esos momentos y ahora mirándolo con perspectiva... es que Sergio sí. en política, en eso, yo tengo muy buena relación, murió también en su ley, porque Sergio llegó a cumplir ese tramo del camino de la transición en la dirección que llegaba. Sí. Ya, terminada la idea, el plan Jarpa, caducado eso, porque no fue el general Pinochet, fue el almirante Merino el que en definitiva se opuso y lo impidió. Llegamos juntos, nos vamos juntos. Sergio, llegamos juntos, nos vamos juntos, y eso fue imposible. Y te puedo contar detalles de cómo estuvieron las relaciones, que a ti que a lo mejor tú los conoces de repente. Sí, pero no la opinión pública, así que cuéntala. No, algún día te lo voy a contar. Estuvo a punto de quebrarse la Junta, con movimientos militares. Porque en un régimen militar todo se mueve al final con movimientos militares, no mueve la opinión pública, mueven los aviones, ¿eh? Así fue, digamos, porque el general Pinochet se jugó a full por el plan Jarpa, a full y con convicción. Bueno, terminado eso, entonces Sergio llegó a administrar lo otro, o sea, plebiscito con el general Pinochet de candidato como comandante en jefe, porque fue lo último que tratamos de plantearle. Sí. Oiga, sea candidato pero en retiro, no, por ningún motivo. ¿Ambición? No, una concepción militar de la política, es decir, el mando. Todos sabemos lo que es un general en retiro versus lo que es un general en ejercicio,
en la fila. Entonces, Sergio llegó a hacer eso. Y primero quedó Jarpa en el intento, y después quedó el ministro García, claro, con Pancho Cuadra, que también hicieron un intento importante de corrección, de recuperar algunas ideas del plan Jarpa y concretarlas. Pancho también tiene una fama de duro, sí, y era una persona sumamente reflexiva en términos de encontrar. A propósito, estuve con él poco antes del plebiscito y conversamos, y estaba en la absoluta convicción de que el plebiscito se perdía también, y también fue otra de las personas que lo dijo. Bueno, incluso lo pudieron haber nombrado ministro poco antes del plebiscito. Hubo una idea por ahí. Bueno, entonces, bueno, era lógico que Sergio muriera en su ley, porque hasta la frase que dice, que después se la han tomado a la chunga, pero tenía sentido en su rol político. Oiga, presidente, yo termino con un 43%. ¿Eh? Aquí está, bueno, vea usted cómo lo sigue administrando. Entonces, tenía que venir otro ministro. Antes de pasar ya al periodo... Ahí yo pierdo ya, porque ya me voy. Claro, ahí tú te vas. El presidente me ofrece ser embajador en Venezuela, en Caracas. ¿Y? No. Me dice Alberto, váyase a Venezuela. Le dije, presidente, un año. Aquí hacen muy duro. Está muy entretenido, además. Sí, la sangre. Me quedo aquí y le dije, a ver en qué puedo ayudar. Antes de pasar al 90 en adelante, donde ya tú formas parte del Congreso, etcétera, una pregunta que tiene que ver con el modelo económico. Siempre se ha dicho que Jarpa fue un gran anti-Chicago, una persona que estuvo en contra, digamos, del proceso generado por, qué sé yo, de Castro, Barahona, y todo ese grupo de pensamiento. Mira, don Sergio no es muy abstracto para pensar y para plantearse, ni tiene mucho pujo académico. O sea, yo no lo vi nunca enfrascarse en alguna discusión de ese tipo. Lo que tenía Jarpa era una situación súper práctica. Los pymes, como se dicen ahora, sí, completamente quebrados. La agricultura en el suelo, la llanza parada. Toda la capacidad productiva de Chile, que por la que haya sido en esa época, detenida, sobreendeudada. Entonces, a lo que se puso Jarpa en términos muy prácticos y muy patrióticos, es abrir conversaciones con los gremios. Todo esto terminó después en el Consejo Económico y Social, que fue como el sucedáneo del Congreso que quería, porque su ideal era un Congreso, pero en fin dijo, si no hay Congreso, vámonos con esto. Y con echar a andar la llanza, las fiestas populares, y con abrir líneas de crédito en el Banco del Estado para que los agricultores pudieran sembrar ese año. Todavía me topo yo en Puerto Montt de gente que sale a acordarse de eso, y que sin esas medidas habría estado en el suelo. Entonces, no era momento para hacer, academia libre mercadista u ultraliberal. Eran tiempos de vacas muy flacas y había que poner en marcha la producción del país. Y en ese sentido creo que fue un ministro súper adecuado para el momento que se vivía. The right man in the right place. Exactamente. Y viene la ley. Ahora, el presidente, con mucho ojo en estas materias, una vez me dijo, bueno, había que hacer esto. Había que hacerlo. Pero el objetivo está allá. Esto es Era un... A ver, hay que encontrarlo. Está bien, si esos son los estadistas. Pero, oye, con teoría nos habríamos arruinado, y yo no sé qué explosión social habría habido en Chile con la cesantía que había, con la violencia política que había. Me interesa mucho tu visión sobre esta derecha que corcovea tanto. Tú estás ahí en el centro. ¿Qué es lo que hace que la derecha chilena, que partidos
como Renovación y UDI no logren entenderse, porque todo esto se gesta, yo diría, a partir de la formación de la Unión Nacional, del Acuerdo Nacional, de la UDI, sabemos históricamente para atrás, pero ¿cuál es tu visión de este tema a partir del 90? A ver, yo como centro derechista creo que la derecha tiene valores importantes, sobre todo de actitud, de trabajo, de austeridad. Es como lo mejor de la derecha, ¿eh? Esa búsqueda del orden, esa preocupación por los hijos. Tal vez el mejor resumen de la derecha es esta aspiración chilena de que los niños se eduquen. Un país que fue tan miserable, que le fue tan mal, siempre soñaba con que sus hijos estuvieran mejor que sus padres o que sus abuelos. Esa es como la aspiración de la generación. Y yo creo que eso ha sido un motor en la historia de Chile, ha permitido el acceso de sectores medios. Es una cuestión muy interesante, muy bonita. Pero en otros términos es una veterana muy egoísta y muy miope. Así como la izquierda tiene otras virtudes y otros defectos, generalmente suelta trenza. Y siempre han habido como dos vertientes en la derecha. Yo fíjate que eso lo veo desde siempre. Lo veo desde la colonia, lo veo entre los chapetones y criollos, después fueron pipiolos y pelucones, después fueron conservadores y liberales. Y ha habido como un fermento independiente, medio agrario, medio tradicional. Claro, pero medio un poco desconfiado de los políticos, ¿no? Que en los momentos de crisis la ha unificado. Eso fue el primer partido nacional, el partido monbarista. Eso después fue el Partido Nacional. Cuando une conservadores y liberales. Claro, ¿no? En que fueron sectores nacionalistas los que fueron el fermento de la unidad. Pero no pasó con Renovación y UDI, cuando lo intentaron después tuvieron que separarse. Claro, estamos en esa etapa. Estamos en esa etapa. Yo creo que el golpe de timón de Joaquín Lavín corresponde un poco a esa necesidad de corrección que tiene la derecha. A la derecha hay que intervenirla para que rinda electoralmente. Y la tiene que intervenir alguien un poco outsider, un líder un poco Ibáñez, Pinochet, con todas sus cosas, don Manuel Montt, don Antonio Vara, y Lavín va a tener que transformarse en eso, y ese es su tema. O sea, no basta la cuña, ya. Hay desarrollo. Ya no basta esta facilidad gigantesca que tiene Joaquín de conectarse con la gente. No basta incluso el currículum. Si tú ves el currículum de Joaquín Lavín, es un currículum heavy. Tiene que disimularlo porque tiene que tener votos de otros sectores. Pero ahora su problema está con impulsar a la derecha. Es ahí donde está el problema. Siempre la derecha va a querer un presidente a su pinta, de 1,90 m, buen mozo, bueno para los puñetes, inteligente, que corre en vaca, que escriba y que cuide los negocios, que le mantenga esa área de los negocios tranquila. No quiere nada más. No, siempre quiere eso. Y si no, quiere una junta, ¿no es cierto? Algún grupo que le... Joaquín tiene ese tema, o sea, conservando la confianza que ha ganado en otros sectores, va a tener que ser capaz de ser un conductor de la centro-derecha. Ese es el desafío, esa es la tarea, y a mi juicio, para hacer eso, ya estamos hablando en el futuro, tiene que domiciliar, mira lo que estoy diciéndote, domiciliar el poder en un lugar independiente de Suecia y de Antonio Vara, y que se note. Una última pregunta. ¿Qué pasa con la transición? Así como tú me dices que la transición empieza con el plan Jarpa por allá por el 83-84, la transición termina en 98 con la salida del comandante en jefe, con la prisión, o todavía tú crees que estamos en transición? Oye, me ha pasado eso. Yo he sido lector de los académicos en estos temas, entonces que tienen diferentes teorías, cuándo empieza y cuándo termina una transición.
Yo creo que nadie sabe. La realidad, los hechos políticos, decía Maquiavelo, son fluidos. Creí que había presenciado la transición cuando el general Pinochet le entrega la banda a Patricio Aylwin. Me equivoqué rotundamente. Creí que la había visto cuando le entrega el mando del ejército del general Pinochet al general Izurieta. Me equivoqué rotundamente. Han pasado ya 2 presidentes, va a pasar uno más. Yo pienso que los términos de periodo histórico suceden desde adentro. Hay como situaciones que maduran, como que la gente se pone de acuerdo en una amnesia pactada o en una solución pactada. ¿Cuándo se produce eso? Yo no sé. Cuando se han muerto todos ya y vienen los de la generación que no vieron el tema, yo creo que hay países que han logrado hacerlo en forma distinta, como en España, me parece a mí que se han puesto de acuerdo en una serie de cosas. En Chile no lo sé. Está cambiando el país. Este es un país tan especial, tan violento, tan individualista. No sé, yo creo que de repente va a suceder sin que nos demos cuenta, pero no te podría dar ese certificado. ¿Ah? Quizás los historiadores en 30, 40 años. Ahora no te podría dar ese certificado, yo creo que no ha terminado. No ha terminado. 1.000.000 de gracias, Alberto, por estar con nosotros en este programa, pero obviamente que me sirvió. Nos sirvió a todos. Bueno, qué bueno. 1.000.000 de gracias. Ya. Chao. Está bueno.